pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Bueno, me parece que ya tengo todo. ¿Te vas de viaje, Flor? ¿Por? Y vi que guardaste los largavistas, la mochila, la valija. Ah, no. ¿Sabés qué tengo acá adentro? 5 libros de Julio Verne. La verdad que tenés todo un combo de aventuras. Yo justo estoy leyendo El diario del Che en Bolivia. Mirá, vení, te voy a prestar los largavistas. Vení, vení. Tengo brújula también. Hoy con el profe Lucas de Lengua y Literatura y con Ale de Geografía nos preguntamos, ¿todo viaje es una aventura? Sí, todo viaje es una aventura, ya que al viajar aprendemos nuevas costumbres, culturas y sobre todo lo más importante, conocemos personas nuevas y paisajes. Si vos vas por algún propósito, si tenés que trabajar a un lugar lejos, también es una aventura porque te pueden pasar cosas que nunca te habían pasado. A ver, los viajes, por ahí no sé si aventuras, son experiencias, ¿no? Sí, para mí cada viaje es una aventura porque es distinto, te pueden pasar cosas buenas, diferentes, aunque vayas 5 veces al mismo lugar, seguidas todos los días. Sí, todo viaje es una aventura porque todos son diferentes e irrepetibles porque no se van a dar las mismas condiciones para que sea igual ese viaje. Sí, todo viaje es una aventura, ya que podés llegar a conocer una persona nueva o un lugar nuevo. O capaz que fuiste al mismo lugar, pero capaz que conoces algo que no hayas visto antes. Sí, leer te traslada, te hace conocer la cultura de otros países. Obvio que lo mejor es vivirlo y tener la experiencia de conocerlo yendo a los lugares, pero si no podés, tenés que leer algo o ver algún documental informativo. Sí, leer es conocer siempre. Sí, es una manera de conocer cosas, no viéndolas, o sea, más como pensándolas e imaginándotelas mientras lees el libro. También puedes conocer la cultura, los idiomas, gente del mundo, o sea, no solo el sentido geográfico y de los lugares, los paisajes. Sí, porque también, o sea, a partir de lo que es tu imaginación va pensando cómo es ese lugar. Capaz conocer la historia del mundo, pero conocerlo en sí no. Hoy la cosa viene de viajes y de relatos. ¿Y sabés qué? Aunque no lo creas, los relatos de viajes son tan antiguos como los viajes. Es más, algunos dicen que son más antiguos que los viajes, y yo les creo. Porque la cabeza puede irse a cualquier parte casi sin pedir permiso. ¿O no es así? Los viajes nos ponen frente a lo desconocido y son una invitación a la aventura. Salir de los espacios cotidianos provoca una sensación de extrañeza, despierta la curiosidad. ¿Será por ese extrañamiento que los libros en donde se encuentran viajes tienen una potencia a prueba de todo? Si te enganchás, si empezás a volar con esas historias, te aseguro que no vas a querer salir de ahí. Ale, sin repetir y sin googlear, ¿distintos sentidos que pueden asociarse con la palabra viaje? Viaje se puede asociar con la conquista, la ciencia, el ocio, el exilio, geografía, por supuesto, viajeros, periodistas, viajes históricos. ¿Sigo? Mejor viajemos, dale. La aventura está por empezar.
Dice el saber popular que cuando alguien viaja, tiene historias para contar. Y es así, nomás. Mirá si no cuánto tenía para contar Cristóbal Colón después de sus viajes ultramarinos hacia América. Bueno, hay una cosa muy linda de Eduardo Galeano que dice que ha contado en las cartas de los viajes de Colón, que ha escrito Colón las cartas, emplea 139 veces de la palabra oro y apenas 51 veces la palabra Dios. Así que eso es lo que le interesaba ya al primer hombre que va a llegar acá de Europa. Y América fue fruto, entre otras cosas, de un gran equívoco, porque Colón no encontró oro ni para emplomar una muela y murió convencido de que había estado en la espalda del Asia, en China, en Japón, en la India. Antes de que Colón llegara a América, hubo otro aventurero que se le animó al mar y su bravura, el veneciano Marco Polo. ¿Te suena? Ahí lo tenés con El Libro de las Maravillas, en donde relata su viaje a China. Ojo, prestale atención, porque las crónicas, como las de Marco Polo, prepararon las narraciones de otros viajeros. En los mapas yo encontré el sentido del olvido. Los viajeros del siglo XVI ayudaron a construir de manera gráfica la forma de la Tierra. Después lo siguieron otros que convirtieron en relatos sus aventuras en territorio americano. Habría que pensar en América Latina como un concepto, como una idea. Y la literatura de viajes cumple un papel central en la formación de la idea de América Latina. Y habría que pensar en primera instancia en la experiencia del viaje como una experiencia en la que un narrador pone en contacto una cultura desconocida, exótica, frente a un público, a una audiencia que pertenece a su propia cultura. El alemán Alexander von Humboldt era una mezcla de científico, político y hasta filósofo. En junio de 1799, casi en el siglo XIX, zarpó junto a Aimé Bonpland, un joven médico y botánico desde las costas europeas. ¿El puerto de llegada? América, por supuesto. Querían conocer su vegetación y entender los mapas, pero recorriendo los ríos y estudiando las grandes montañas. Juntos exploraron 10.000 kilómetros de territorio americano. Cuando llegaron a Venezuela, su primer destino, se encontraron con una realidad que los sorprendió. Y la escribieron, claro. ¿Qué fue eso que les llamó la atención? Vieron a los esclavos expuestos para la venta. Humboldt lo contó así. Todas las mañanas se les distribuía aceite de coco con el que se frotaban el cuerpo para brillantárselo. Los compradores les examinaban los dientes para darse cuenta de su edad y salud, forzándoles a abrir la boca, como hacemos con los caballos en las ferias. Es desesperante pensar que todavía hoy existen colonos europeos en las Indias Occidentales que marcan con hierro a sus esclavos para reconocerlos en el caso de que se escapen. Humboldt vio otras cosas que no le gustaron. A mí como europeo me da mucha vergüenza cómo los españoles cabalgan sobre los indios, los hacen llevar a los indios a ellos encima de los hombros y los castigan para que vayan corriendo. Y si a mí me han ofrecido los caballitos, que son los hombres indios, y yo lo he rechazado indignado. Dice Alexander von Humboldt en su libro Mis viajes de 1805. La curiosidad los llevó por todas partes. Recorrieron el río Orinoco, después fueron al Amazonas y a los Andes. Parecía que nada podía detenerlos. En Quito caminaron la zona de volcanes y subieron al Chimborazo. Ojo, no era cualquier montaña. En esa época se pensaba que era la cima más alta de América. De ahí viajaron a Lima y conocieron las aguas del Pacífico. Y hubo más: México, Cuba y Estados Unidos. A Humboldt no solo le interesaban las plantas o la geografía, sino también las tensiones políticas. Analizó y a fondo las características de la sociedad americana previa a las guerras independentistas. Y cuando volvió a Europa se dedicó a escribir. Tenía mucho que contar, mucho que decir. El libro Viaje al Plata no es de Humboldt. Lo escribió el botánico e ingeniero John Myers.
Así relató su arribo a la ciudad de Buenos Aires a fines de marzo de 1819. Nuestras impresiones al tocar tierra estaban en triste desacuerdo con la grandiosa representación que habíamos fijado a base de relatos de quienes habían visitado la ciudad. ¿Qué esperaría encontrar en Buenos Aires, no? ¿Qué encontró? Sigo. Un buen número de carretas estaba esperando para transbordarnos y subimos a una de ellas. 2 caballos tiraban en yunta, uno de ellos montado por un jinete que parecía un indio, de aspecto extraño y traje más extraño aún. Cubría el piso un cuero suelto sobre el cual teníamos que permanecer en pie, pues carecíamos de asientos. Entonces hay un tráfico de información en el que resulta definido el territorio exótico, pero al mismo tiempo se define la propia identidad. Europa, al descubrir América, se descubrió a sí misma. Durante siglos, los europeos construyeron su identidad a partir de un juego de oposiciones constante, en donde nosotros equivalía a civilización, modernidad, racionalidad, ateísmo o cristianismo y capitalismo, frente a un ellos que significaba salvaje, primitivo, de pensamiento mágico, animista, politeísta y formas precapitalistas. La mirada era de extrañeza y también de superioridad. El viaje puede ser una experiencia pasajera que termina con el regreso al lugar de origen. Pero hay historias diferentes. ¿Cómo vivirán los migrantes el traslado hacia el nuevo destino? ¿Será también una aventura? 1891. Carta de un obrero inmigrante. Vine al país por las grandes promesas que nos hicieron los agentes argentinos en Viena. En Buenos Aires no he hallado ocupación y en el hotel de inmigrantes, una inmunda cueva sucia, los empleados nos trataron como si hubiésemos sido esclavos. Nos amenazaron con echarnos a la calle si no aceptábamos su oferta de ir como jornaleros para el trabajo en plantaciones a Tucumán. Otras y otros tuvieron mejor suerte o la encontraron con el tiempo. La gran inmigración dejó historias y anécdotas. Algunas están en libros. Muchas se siguen contando en la sobremesa de las familias. Hay fotos que cuentan. Argentina es un país de aventureros. ¿Viajar es buscar aventuras? ¿A vos qué te parece? ¿Cara o seca? Seca. Para. ¿Sabés de dónde viene la palabra aventura? Del verbo latino advenire, que significa llegar. Las cosas que están por llegar. Es un acontecimiento extraño, inusual, que no se puede imaginar previamente y que te va a sorprender porque resulta novedoso. Se combina perfecto con el concepto de viaje, pero ¿de dónde sale esa necesidad de contarlos, de escribirlos? ¿Será nomás que viajar y contar son las caras de una misma moneda? ¿Qué salió? Seca. Entonces te cuento una historia. ¿De un viaje? De más de uno. Vamos a empezar por el viaje más mítico de todos, la Odisea. El poema se escribió entre el siglo VIII y VII a.C. En el viaje que realiza en la Odisea, Ulises es un héroe que supera obstáculos, enfrenta el peligro y resuelve situaciones que parecen sin salida. No busca la aventura, pero la encuentra. ¿Lo escuchás? En un lugar de la Mancha cuyo nombre recordar no quiero, dio comienzo a esta historia del hidalgo de antigua darga, flaco rocín y corredor galgo, convertido en andante caballero. Retales de viejos metales fueron su armadura y un equino lleno ya de males su cabalgadura. Siglo XVII. Es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Él sí buscaba la aventura, iba hacia ella. Don Quijote es un lector que se identifica con caballeros andantes medievales, inexistentes en la época en que vive, y recrea en sus salidas por algunos lugares de España las aventuras aprendidas en los libros. Por supuesto, choca con el mundo real y también lo conoce. Es tan desmesurada la locura de Don Quijote como de otros personajes barrocos. Él cree que lo que lee es igual que las cosas. Otro que viajaba y se encontraba con pueblos diferentes era Gulliver. Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, realizó con este personaje una crítica a la sociedad europea.
Lo escribió en el año 1726 y en 1939 Gulliver llegó al cine. En mi infancia estaban los que preferían a Tom Sawyer y los seguidores de Huckleberry Finn. ¿Mi preferido? Finn, el más rebelde. Son personajes creados por el estadounidense Mark Twain a finales del siglo XIX. Los dos vivían aventuras cotidianas. Me acuerdo especialmente cuando Tom se escapó del pueblo para irse a vivir a una isla. Los Ilia Kuriaki cantan Hago real lo que dijo Julio Verne. ¿Y qué dijo Julio Verne? Tanto. Julio Verne, francés, escribió en el siglo XIX los viajes más extraordinarios. Se imaginó, por ejemplo, llegar a la Luna cuando eso era solo un futuro imposible. Pero me acuerdo que la primera novela que leí fue 2 años de vacación, de Julio Verne, que me fascinó, ¿no? Porque no sé si conocen esa novela, ¿no? Que es un barco lleno de niños, ¿no? Así entre 8 y 14 años más o menos, que van a salir de excursión. Y de repente se rompen las amarras, una cosa inventada, claro, se rompen las amarras en el momento que los que dirigen la cosa están en tierra y el barco se va, ¿no? Se va solo con los niños. Hasta que llegan a una isla y ahí, bueno, se desembarcan todos los niños y se organizan como una sociedad de adultos, con ministros, que dirigen deporte, imitando así como una parodia de la sociedad adulta, ¿no? Y es lindísima, es una novela preciosa. 5 semanas en globo, viaje al centro de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino. La vuelta al mundo en 80 días, la isla misteriosa. El Verne preferido del escritor uruguayo Mario Benedetti era 2 años de vacaciones. ¿Vos? ¿Qué aventura te llevás a la mesita de luz para leer a la noche? ¿Qué necesitas para escribir tu próxima aventura? Primero, armar tu bitácora personal. Puede ser un cuaderno viejo en donde agregues un toque especial, o lo puedes armar vos con hojas recicladas, por ejemplo. Y una lapicera, por supuesto. Segundo paso, el destino. Elegir a dónde vas a ir. Ojo, puede ser un viaje largo o solo correrte unas cuadras de la zona que tenés bajo control. Ir a las afueras de tu pueblo, a otro barrio en la ciudad, también. La cosa es conocer un lugar nuevo. Tercer paso, la investigación. ¿Qué sabes del destino que querés visitar? ¿Poco? ¿Tenés algunos datos? Investigá, preguntá, lee y buscate un buen compañero de aventura. Listo, ya estás preparado. Cuarto paso, en marcha. Llegar al lugar es lo mejor. Consejo, déjate espacio para la sorpresa. Tampoco hay que tener todo planificado. Lleva el celular, pará para sacar fotos y no te olvides del mate. Después, a la vuelta, renovás la yerba, abrís la bitácora y escribís, que es como vivirlo otra vez. Sí, la última que leí fue Lugares Asombrosos de Luisito Comunica. No soy de leer crónicas, pero capaz sí ver un documental o ver algún programa de viajes. Algunas crónicas y demás leí, pero como muy conocidas, ¿no? Como por ejemplo el viaje de Colón, algo sobre Ana Frank. Sí, me gusta leer crónicas de viaje y todo eso. Por ejemplo, acá tengo el libro de Julio Verne, que se llama Bolsas de viaje, que todavía no lo leí. Mi aventura favorita es Un capitán de 15 años de Julio Verne. ¿Alguno de Elige tu propia aventura por ahí? No tengo ninguno así como favorito, pero podría ser el de Alicia, porque es el más de aventura que leí. No tengo, porque me parece que por ahí, en vez de verse leer un libro, prefiero ver una película. La poca que he leído sería El Principito más que nada. Yo prefiero disfrutar el momento de lo que está pasando. Capaz si saco una foto
de recuerdo? No soy de escribir, soy de estar más concentrado en el viaje, en disfrutar por ahí los momentos que en escribir no me sale escribir. No escribo, o sea, para recordar el viaje y eso prefiero sacar fotos o grabar los momentos y que después me queden a mí en vez de escribirlos. No, porque me parece que lo disfruto por ir sacando fotos o videos. Soy una amante de las historias de viaje, de leerlas y de escribirlas. Para mí los libros con viaje ya son una aventura. Y si no, escuchá las notas de Ernesto Guevara, el Che, y después me contás qué te parece. Bueno, vamos a cantar una canción que se llama A los mineros de Bolivia. Es una letra que hizo el Che, que escribió el Che cuando era joven en uno de sus viajes. Supongo que cuando pasó por Bolivia y se sintió conmovido por la vida de los mineros bolivianos. A mí me gusta cómo escribía el Che, me gusta mucho. Es de una gran precisión, le preocupa mucho contar con lo que pasó. Era más que un gran narrador, un gran cronista. Es un grafómano, todo lo escribe. El testimonio de la historia del Che queda muy amarrado. Aparece Ernesto Guevara de la Serna, que era compañero de estudio de mi hermano más chico, que él le gustaba jugar rugby y no podía por el asma. Empezamos a hablar y enseguida congeniamos. Primero por el deporte, ¿no? Después por la lectura, porque era un lector infatigable, ¿no? Y que hasta los últimos minutos de su vida ya todavía escribe el diario, ¿no? Y leía y llevaba cargado otro libro. Y después, la tercera cosa que nos unió fue el gusto por los viajes. Fue una mañana de octubre. Yo había ido a Córdoba aprovechando las vacaciones del 17. Bajo la parra de la casa de Alberto Granado, tomábamos mate dulce y comentábamos todas las últimas incidencias de la perra vida, mientras nos dedicábamos a la tarea de acondicionar la poderosa 2. Por los caminos del ensueño llegamos hasta remotos países. Navegamos por los mares tropicales y visitamos toda el Asia. Y de pronto, deslizada al pasar como una parte de nuestros sueños, surgió la pregunta. Si nos vamos a Norteamérica, ¿a Norteamérica? ¿Cómo? Con la poderosa, hombre. Para no comprometer nuestro prestigio, quedamos en anunciar un viaje a Chile. Mi misión más importante era probar el mayor número posible de materias antes de salir. La de Alberto, acondicionar la moto para el largo recorrido y estudiar la ruta. Todo lo trascendente de nuestra empresa se nos escapaba en ese momento. Solo veíamos el polvo del camino y nosotros sobre la moto devorando kilómetros en la fuga hacia el norte. Es el trueno y se desboca con inimitable fragor. 100 y 1000 truenos estallan y es profunda su canción. Son los mineros que llegan, son los mineros del pueblo, son los hombres que se
Una fácil, así calentamos motores. Los viajes siempre fueron y son un tema privilegiado para la literatura. Verdadero. 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 Para mí es falso. Verdadero. Verdadero. En los libros que incluyen viajes, los personajes experimentan transformaciones que inspiran en las y los lectores a pensar en su propia vida e identidad. Los viajes que se realizaron en el siglo XIX tenían un fin específico. Eran aventuras, sí, pero comerciales. Verdadero. Verdadero. Verdadero también. Verdadero. Verdadero también. Sí, también me parece verdadero. Verdadero. Falso. Además de los viajes de diplomáticos y de agentes comerciales, también hubo viajes como los de Humboldt y Darwin, que perseguían otro objetivo, el conocimiento. La Odisea narra el difícil regreso de Ulises a su patria después de la guerra de Troya. Verdadero. Verdadero. Verdadero, creo. Verdadero. Verdadero. Sí, también verdadero. 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 La guerra se cuenta en la primera parte, en el poema épico que lleva de nombre La Ilíada. Algo más, Ulises peleaba en contra de los troyanos porque era griego. Julio Verne narró en sus libros 10 viajes diferentes. Falso. Verdadero. Falso. Falso. Verdadero. Es falso. Yo diría que falsa, no sé cuántos son. Falso. Fueron 60 y forman la colección de los viajes extraordinarios. Muchas de sus ficciones se consideran anticipatorias de avances científicos posteriores. La Argentina tiene una larga tradición en la literatura de viaje. Verdadero. Falso. 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 No, falsa. Verdadero. Hay crónicas sobre la Patagonia de fines del siglo XVIII, El Facundo de Sarmiento, una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla, El Martín Fierro de José Hernández. También están las narraciones viajeras de Roberto Art, novelas de Juan José Saer y César Aira y las crónicas maravillosas de la gran escritora Eve Ujart. El escritor Roberto Art viajó a Río de Janeiro desde donde escribió Aguafuertes Cariocas. Verdadero. 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 No, creo que es falso también. Verdadero. 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 Así describe su llegada a Río de Janeiro. Ve a la tierra brasileña, me dijo el médico que había sido mi compañero a bordo. Y miré. Y lo único que vi fueron, a lo lejos, unas sombras azuladas, altas, que parecían nubes. Y mareado, volví a meterme en mi camarote. Aclaración. Viajó en barco. El escritor Gabriel García Márquez sufrió un accidente marítimo y escribió Relato de un náufrago contando su experiencia. Falso. 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 Es falso. 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 La novela Relato de un náufrago nace de una crónica periodística real. Pero no le sucedió a Gabriel García Márquez. Él solo la contó. ¿Hay fórmulas, secretos, recetas para contar viajes? Sí, pero mejor vamos a llamarlos procedimientos. Por ejemplo, está bueno tener a mano como herramientas la descripción y la digresión. Perdón, yo sé que vos sos el especialista, Lucas, pero la descripción y más todavía la digresión tienen mala fama. En otros géneros se lo toma a veces como desvíos innecesarios, pero acá nos viene muy bien. La descripción sirve para representar con palabras los detalles que se ven, oyen y huelen en el viaje. Y la digresión es cuando el relato se aparta del asunto principal. Y no te olvides de la comparación. Es una de las figuras centrales del relato de viaje. Las analogías permiten entender las diferencias. Es como una especie de traducción. Algo así. Frente a lo desconocido, el viajero se vale de las referencias de su tierra natal. El agua es tan fría como en el Nahuel Huapi. Claro, o ¿viste los árboles de la cordillera? Bueno, 2 veces más alto. Desde las crónicas de Indias, donde los conquistadores comparaban la realidad americana con la europea, africana u oriental, hasta la experiencia de los viajes criollos americanos en el siglo XIX, todos usaron la comparación.
A ver si en esta tengo razón. En las crónicas de viaje se usan los superlativos. Y ahí entramos en el terreno de la hipérbole, o sea, de la exageración. La realidad pero aumentada. ¿Y qué pasa con el desengaño del viajero? Cuando la fantasía se golpea con la realidad. Hay muchos relatos sobre eso. Los viajeros del siglo XIX que llegaban a América, por ejemplo. Claro, hoy tenemos más información a mano para chequear antes. Miers, por ejemplo, se sintió completamente desilusionado al llegar a Buenos Aires en 1819. Te agrego un ingrediente indispensable de este género, el exotismo. Me suena exótico, ¿es correcto? Más bien tiene que ver con la mirada extrañada, de admiración ciega por lo lejano. Sería una forma de idealización, que es una manera de desconocer un lugar o mantenerlo a distancia. Y aquí va mi última pregunta. ¿Los viajeros y viajeras son iguales en todas las épocas? Beatriz Colombi, doctora en letras, es categórica. Dice que el viaje en el sentido tradicional está en crisis. Es que la globalización hace que todo suene a conocido y la virtualidad le juega una competencia a la realidad. Le quita magia al descubrimiento. Igual yo sigo apostando por la sorpresa. ¿Y vos? ¿No te animás a una aventura? El escritor argentino César Aira lo dice así. Los viajes respetan una estructura narrativa. Tienen un principio, la salida, un desarrollo, que es la rutina interrumpida, y un final, el regreso. ¿Será por esa razón que letras y valijas siempre andan de la mano? Las crónicas de viaje tienen un narrador protagonista que cuenta en primera persona, como Roberto Arlt en sus Aguafuertes. Arlt fue un escritor y periodista argentino, hijo de inmigrantes, nacido en el barrio de Flores en 1900. Además de escribir cuentos, novelas y obras de teatro, creó un estilo periodístico, sus famosas Aguafuertes. Todos los días escribía en el diario El Mundo historias con paisaje urbano y héroes anónimos a través de la voz de un cronista, él mismo, que establecía un vínculo con sus lectores. Los interpelaba. Y el estilo de Arlt es casi como una compensación. En realidad es un hombre sin biblioteca propia, sin casa. De alguna manera ese lenguaje tan presuntuoso, tan excesivo de Arlt es casi como una compensación simbólica. Es como un millonario que derrocha palabras. Quiero hacer el elogio de nuestra Quinta Avenida, la diagonal Sáenz Peña, que sobre el asfalto de la calle pone la ochavada proa de sus rascacielos, fachadas grises o blancas, de cornisas doradas por perpendiculares reflectores. Yo quiero hacer un elogio de lo lindo, de lo severo, de lo férreo de esa avenida, diagonal que corta el tuétano de la ciudad y pone al descubierto sus hermosísimas suciedades, entre telones de dramas de quinta edición, que pronto borrarán los picos de los checoslovacos y griegos, trabajando día y noche entre guinches engrasados y centelleantes lámparas eléctricas. Arlt realizó distintos viajes como corresponsal del diario, de donde nacieron nuevas Aguafuertes que ya no eran porteñas. En 1930 el destino fue Latinoamérica. Antes de viajar, escribió la primera Aguafuerte de la saga. El título, Con el pie en el estribo. Me rajo, queridos lectores, me rajo del diario, mejor dicho, de Buenos Aires. Me rajo para el Uruguay, para Brasil, para las Guyanas, para Colombia. Me rajo. Continuaré enviando notas. No lloren, por favor, no se emocionen. Se venían las Aguafuertes cariocas. Arlt viajó en barco hasta Río, en Brasil, y cuando llegó se deslumbró. Tanto que no le alcanzaban las palabras. No sabía cuáles utilizar. Soy un hombre de carne y hueso que viaja, no para hacer literatura en su diario, sino para anotar impresiones. ¿Diré que estoy entusiasmado? ¿Diré que estoy entusiasmado? No. ¿Diré que estoy asombrado? No. Es algo más profundo y sincero. Estoy conmovido. Ese es el término, conmovido. La vida así es muy linda. El río de Arlt tenía su color, su estilo. Ahora que pase el que sigue. Doy una pista. Es colombiano. Gabriel García Márquez es sinónimo de realismo mágico y referente del boom de la literatura latinoamericana. Pero tal vez no lo sabías, también fue periodista. Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba
que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción, el periodismo hay que considerarlo como un género literario. García Márquez escribió en el diario El Espectador la historia de Luis Alejandro Velasco, un náufrago. Lo hizo en distintas entregas. A continuación escuchamos a nuestro héroe nacional, Luis Alejandro Velasco, el náufrago que salvó su vida en circunstancias excepcionales. Otra vez, esta noticia está refrita. Ni siquiera es un pescado muerto, está podrido, ya no le interesa a nadie. El cuento ha sido contado a pedazos muchas veces, está pervertido, manoseado. Ya ha salido en la radio, lo han dado en los noticieros de cine, en todas partes. Pero yo puedo contársela en persona, ¿no? La verdad sobre mi aventura. Relato de un náufrago, así se llamó la novela, pero eso llegó mucho después. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. Hubo un sobreviviente. Velasco se mantuvo 10 días a la deriva en una balsa, sin comer ni beber. García Márquez contó todos los detalles y en su país el protagonista pasó de héroe de la patria por salvarse de la muerte a hombre aborrecido por el gobierno. Es que en medio del accidente había detalles oscuros. A García Márquez esos relatos le valieron el exilio de Colombia. Algunos años más tarde, Juan Gelman, el poeta, también se exilió, pero desde la Argentina. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. La escritura en esos casos puede ser salvadora, un refugio. Gelman se exilió del país en la última dictadura cívico-militar y escribió su relato en Roma, en el poemario Bajo la lluvia ajena. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan 2 mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duelen de noche bajo el sol. La poesía tiene eso. Te salva. Más cuando se comparte. Gelman Juan. El juego en que andamos. Si me dieran a elegir, yo elegiría. Esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría... Esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría... Este amor con que odio. Esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores. Que me juego la muerte. Que me juego la muerte. Que me juego la muerte. Viajes que son aventuras. Relatos que cuentan las peripecias de otros. Travesías que salvan vidas e historias de desplazamientos que cambian realidades. En Argentina, por ejemplo, hay más de 2 millones de inmigrantes paraguayos. Sin ninguna duda, solo la solidaridad nos puede hacer libres realmente. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul. Aunque sea escondida, aunque sea que te tiren un cascote por hablar en guaraní, nosotros hablábamos en guaraní. Por el camino, viejas melodías en guaraní. En 2004 se sancionó en Argentina la nueva ley de migraciones, la 25.871, que propone una apertura a la inmigración fundamentada en el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Nuestro país es un destino que eligen otras hermanas y hermanos latinoamericanos. Cada uno y cada una tiene una historia para contar. Algunas las escriben. Yo vi fuego en la fila, quemándose, como montones. Así, fuego, quemando. Se quema bien todo hasta ceniza. Todo se quema. La Biblia, las chicas, todo lo que tenemos. Después pasó la topadora, la máquina para limpiar todo. Todo lo que estaba ahí, desparramado. Se va, limpiando, hasta el monte.
Las búsquedas individuales y sociales se escriben en los cuerpos. Nos preguntan por nuestra gente y nuestras historias. Con una lupa revisamos los textos, las imágenes, las palabras, los relatos, los lenguajes. Los cuestionamos y los escuchamos latir entre el pasado y el presente de Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Soy Bettina Campuzano, soy profesora en Letras y trabajo en la Universidad Nacional de Salta en la Cátedra de Literatura Hispanoamericana. Para hablar de una literatura migrante, me parece que hay alguien que nos puede ayudar en esbozar en ensayar una respuesta, y es un crítico peruano que se llama Antonio Cornejo Polar, que se ocupa principalmente, o se ha ocupado mucho tiempo, de un autor también peruano que se llama José María Arguedas, que escribió literatura, que fue antropólogo. Es muy importante Arguedas para la literatura latinoamericana. Arguedas, en su recorrer los Andes, en recorrer el Perú, vivió siempre entre dos mundos, el mundo serrano y el mundo de los mistis o los blancos. Vivió siempre entre dos idiomas, entre el quechua y el español, ¿no? Entonces, Cornejo Polar va a recuperar la propuesta de Arguedas, la experiencia de escritura de Arguedas, para hablar de discursos migrantes. ¿Y por qué discurso? Porque discurso, ¿no?, nos ayudaría, es un poquito más amplio, ¿no?, que hablar de literatura. Si hablamos de discurso, vamos a ampliar nuestro concepto, porque la literatura es un poco restringido, nos remite a una idea de bellas artes, nos remite a modelos que son más centralistas o más metropolitanos, como en una época fue el europeo. Cornejo Polar también se dedicó a revisar los textos anteriores de la conquista y la colonia, y ahí se detuvo en la figura de Guamán Poma de Ayala, que es otro autor interesantísimo, porque Guamán Poma de Ayala era un mestizo cultural. Él era bilingüe, era indígena, no pertenecía a una familia con privilegios, que después fue una familia forastera, pero también trabajaba en el mundo colonial. Eso es muy importante, porque eso le permitió a Guamán Poma de Ayala recorrer también la zona andina y ver que el mundo estaba al revés. Por eso decidió escribir un libro que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, en el que también vive entre dos mundos: el mundo del texto escrito, ¿no?, el relato escrito, y el dibujo. Aquí también nos va a ayudar una estudiosa del mundo colonial que se llama Rolén Adorno, ¿no? Rolén Adorno va a decir que todo el interés por los viajes coloniales en la actualidad, pensemos que de hecho las escrituras del descubrimiento, de la conquista y de la colonia son efectivamente experiencias de viaje. Entonces Rolén Adorno dice, todo el interés por estos relatos de viajes coloniales se entiende por el auge de las migraciones contemporáneas, ¿no? Es decir, el pasado y el presente siempre van a estar atravesados por estos movimientos de traslaciones, de viajes de un espacio, de una cultura a otra, ¿no? Entonces, tanto las crónicas como los testimonios, que son textos diferentes y que van a ser también distintos de acuerdo a las épocas en las que se producen, van a dar cuenta de estas traslaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los desplazamientos, porque hay muchas formas de migración también, hay muchas formas de viaje, ¿no? Y tenemos un caso que, por ejemplo, son los desplazamientos forzosos, aquellos que se producen por situaciones de violencia, por ejemplo, por situaciones de violencia política como las guerras, ¿no? Los desplazamientos que hay en Colombia, por ejemplo, cuando tienen que desplazarse desde la selva hacia Bogotá,
a causa justamente de la guerra entre guerrilla y Estado y fuerzas paramilitares, ¿no? Pero también puede ser el caso actual de la pandemia, en el que la gente también en una situación extrema como esta, también tiene que volver a sus lugares de origen, ¿no? Y entonces ahí también tenemos otro tipo de desplazamiento forzoso, en este caso por el COVID, ¿no? Bueno, en esta pregunta también voy a recurrir a un autor que me encanta, que es Carlos Monsiváis, es un autor mexicano. Monsiváis nos va a decir que el viaje no es solamente el desplazamiento físico, ¿no? No es solamente, que también lo es, ¿no? Un viaje también es eso, es sobre todo un desplazamiento físico, pero no es solo eso, sino que Monsiváis está pensando estas esencias viajeras, ¿no? Estas migraciones en términos culturales. Entonces él va a hablar de migraciones culturales, que no solamente se migran los cuerpos, sino que migran las culturas, migran las creencias, migran los textos, las tradiciones, las convicciones, ¿no? Y si una cultura no viaja, si una cultura no se traslada, dice Monsiváis, desaparece, ¿no? Entonces yo creo que esta propuesta de Monsiváis nos puede ayudar, una buena forma de pensar el viaje, ¿no? En el caso de Monsiváis, que es mexicano, piensa, por ejemplo, en los viajes entre la cultura erudita y el melodrama, ¿no? En el Canal de las Estrellas, por ejemplo, o piensa en la vida popular y las comunidades indígenas, ¿no? Está pensando en todo ese tipo de desplazamientos o de traslaciones, ¿no? Bueno, les agradezco la escucha, me encanta que hayamos podido compartir este momento y espero que ustedes también puedan viajar a partir de las lecturas, de los textos y de las imágenes. Viajes de película. Diarios de motocicleta del año 2004. Película basada en las notas de viaje de Ernesto Che Guevara por América Latina. Historias mínimas. Un film de Carlos Sorín del año 2002. Relatos tomados en las rutas patagónicas de Santa Cruz. La mayoría de los intérpretes no son actores profesionales. Estación Central de 1998. Una mujer busca en el interior de Brasil al padre de un niño que apenas conoce. Ya no estoy aquí, año 2019, México. Un chico debe escaparse y huir hacia Estados Unidos, hacia donde migra de forma ilegal. La cumbia es la música que tiñe toda la película. Lo digo así, de una. Para mí viajar es una aventura, aunque sea a través de los relatos de otros, de los relatos de otras. Podríamos decir que de viajeros y viajeras está hecho el mundo y que los libros son la gran bitácora de todas sus experiencias. Y yo digo que la literatura es un buen lugar desde donde partir y también un gran destino. Dale, lee aventura, escribí los viajes. Mirá que la vida es un viaje, ¿eh? ¿Y quién te dice? También puede ser relato. Tu relato.